Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Eh, en la última clase estuvimos hablando un poco acerca de los radio buttons. Nos creamos por ahí una lista de elementos. Si recordamos un poco, de ejecutar el proyecto para que más o menos tengan una idea de cómo funciona. Ahí nos creamos una lista similar a esta donde podíamos seleccionar cualquiera de esos elementos, y en la parte de arriba que teníamos los famosos checkbox que podían conservar en ese caso su valor para poderlo recuperar posteriormente. Y habíamos creado también un tree state, que sería como un checkbox pero que mantiene sus tres estados. El día de ahora vamos a trabajar con un elemento, digamos, muy interesante para la parte del diseño. Es muy útil cuando nos estamos creando aplicaciones en donde queremos como darle una apariencia un poco más profesional. Vamos a hablar de las famosas cards, que son como otro layout, con la diferencia de que tienen pues ya unas características específicas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Creo que la semana pasada les mencioné que este archivo ya está demasiado grande, ya tiene demasiado código con todos los ejemplos que hemos creado, pero para no crearnos otro proyecto por cada cosa que vayamos a implementar, vamos ahora a aprovechar a utilizar los archivos propios que tiene en este caso Kotlin. Le vamos a dar clic derecho en esta parte donde está el nombre del proyecto, y al darle clic en la opción New, ahí nos va a dar la opción para crearnos un Kotlin class, un archivo de tipo Kotlin. Como no vamos a hacer una clase, sino que es un archivo común, le seleccionamos la opción que dice Files, y acá le vamos a poner como nombre Cars. Si le damos Enter, ahí ya automáticamente nos creó otro archivo. Está dentro del mismo proyecto, solo que la diferencia, si se dan cuenta, aquí está el Media Activity, solo que la diferencia es que vamos a crearnos en esta parte de acá pues nuestros propios componentes. Les decía que vamos a trabajar sobre un elemento que se le conoce como como cards, que son básicamente contenedores que ya tienen un formato predefinido similar a como una tarjetita que nosotros ya podemos colocar dentro de la aplicación. Entonces ya no hay que estar construyéndonos el formato, sino que él automáticamente nos puede crear ese tipo de elemento. Entonces vamos a crear una función que se llame myCard para poder colocar ahí esos elementos. Y para hacerlo de una manera práctica, vamos a crearnos de una sola vez un objeto de tipo column, y dentro de ese column pues vamos a crearnos el objeto car. El objeto car básicamente solo colocamos car y automáticamente ya nos coloca los elementos internos con los cuales nosotros vamos a trabajar. A este car ya en la parte interna ya le podemos agregar todo lo que nosotros querramos. Podemos poner textos, imágenes, iconos, cuadros de texto, lo que nosotros querramos dentro de ese car ya lo vamos a ir colocando en esta sección. Colocamos primero un column para que digamos, los componentes principales se encierren dentro de ese car. Ahora, dentro de ese elemento puedo agregar otro column, por ejemplo, y ahí ya empezar a colocar los famosos texts. En este caso vamos a colocar un text, y a este le vamos a poner ejemplo 1, y nos lo vamos a copiar y pegar dos veces, y a este pues le vamos a poner ejemplo 2, y aquí abajo aquí le vamos a poner ejemplo 3. Con solo esas configuraciones ya lo tenemos listo. Básicamente vean que la estructura no es tan complicada. O sea, dentro de un column nosotros creamos un car, y el car internamente puede contener todo lo que nosotros deseemos. Si yo, por ejemplo, quiero colocar objetos de izquierda a derecha, entonces en lugar de un column tendría que usar un row. Puedo colocar un box si quiero, por ejemplo, para alinear elementos en un punto específico, o en el caso de este column, que lo que permite es colocar un elemento abajo de otro. Entonces la lista, la manera en cómo nosotros lo utilicemos, pues eso depende mucho del diseño que pensemos ejecutar. Esto ya lo podemos visualizar directamente en el navegador. Eh, voy a hacer que esta función se mande a ejecutar. Para eso ya regresamos al main activity, y aquí en el main activity teníamos toda esta parte de ese código. Lo vamos a comentariar
hasta esta parte de acá. Y ahí mandamos a llamar la que decía my car. Ahí lo mandamos a ejecutar. Y si se dan cuenta, pues ahí ya podemos observar ese pequeño cuadrito que vemos ahí. Básicamente es el car que nos acabamos de ejecutar. Se ve muy pequeñito, o sea, básicamente tenemos que modificarlo para que se vea mejor. Para eso vamos a regresar de nuevo hacia el archivo. Y lo que vamos a hacer es que en la parte del car, este lógicamente tiene propiedades. Así que le voy a abrir y cerrar paréntesis. Y lógicamente ahí tiene el parámetro modify, o el parámetro modify. Y a ese parámetro modify yo le puedo decir que se modifique modifier. A ese modifier le podemos decir que se rellene por completo usando el max white para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Y también le voy a poner que me le coloque un padding de, digamos, unos 16 dp. Y ahí ya está listo. Ese dp lo tenemos que importar y con eso ya debería de verse un poquito mejor. Si lo ejecutamos, van a notar que ahora sí ya aparece el elemento. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos observar. Este básicamente lo que contiene son bordes redondeados. O sea, esto que es el elemento que es de color gris es el elemento que nosotros conocemos como car, y se observan la diferencia es que las orillas aparece con esquinas o con bordes redondeados. Ese ya es un elemento creado de manera automática, entonces ya nosotros no tenemos que pensar en ese diseño, sino que lo podemos crear ya directamente desde la aplicación. A esto lógicamente le podemos agregar más formatos. Si ustedes colocan el mouse sobre la palabra car, van a notar que ahí hay varios elementos como el shade, el colors, el elevation, que también podemos hacer uso de ello. Trabajemos en ese caso con el elevation. Voy a colocarle aquí una coma y luego colocamos la propiedad elevation, y acá en elevation ya usamos el cars defaults, y en ese cars defaults hay un car elevation, y ahí ya le podemos colocar lo voy a poner en otra línea, el default elevation, y le ponemos en valores. Por ejemplo, le voy a poner 12 dp. Si ahora lo ejecutamos, van a notar que no sé si logran ver que tiene como un pequeño relieve. Casi no se nota por el color del fondo. Veamos si le puedo colocar al column. El parámetro modify punto background, y le vamos a poner un color punto green, por ejemplo. Vamos a ver si así lo podemos diferenciar el poquito la parte del efecto de la elevación que le acabamos de asignar. Entonces no sé si logran ver que con esa propiedad tiene como un poquito de sombra. Se lo voy a pronunciar un poquito más, le voy a poner un valor de 40, por ejemplo, aunque ahí ya se va a pronunciar demasiado probablemente, y no se note la diferencia, pero es como la sombra que aparece en la parte de atrás después del borde. Si quitamos esa opción, voy a comentariar esa opción. Si quitamos esa opción, tal vez logramos ver un poco la diferencia. Tal vez ahí notan que se ve un poco más cuadrada la orilla, pero si yo le agrego el elevation y justamente le colocamos esos valores, y se lo colocamos menos pronunciado, entonces se logra ver ese pequeño efecto como de elevación más o menos.
que le asigna. Ahí ya las esquinas se ven menos redondeadas. Eso es lo que hace esa opción de Elevation. Adicional a eso, también le podemos configurar el parámetro Shape. Voy a poner acá después de esto una coma y le podemos configurar el parámetro Shape, y con el parámetro Shape puede utilizar una opción que sería Material Temp, y dentro del Material Temp tenemos la opción Shapes, y ahí le vamos a colocar un extra large y vamos a ver qué características tenemos ahora con ese valor. Entonces, si notan, la diferencia ahora es que está más redondeada las esquinas. Si observan, aparecen los bordes un poquito más redondeados, solo que el contenido pues no se logra ver de manera adecuada. Tratemos de agregarle al contenido que tenemos acá, tratemos de agregarle unos parámetros, como por ejemplo el padding. Entonces voy a agregar el modifier, y dentro del modifier le voy a poner el padding, y de padding le vamos a poner 10.db, que ese es para internamente para la parte del contenido. Y tal vez notan que ahora pues se logra ver mejor. Entonces ahí ya internamente, bueno, este extra large lo que hace es hacer las esquinas un poco más pronunciadas, y en el caso le agregamos el padding para que logremos ver perfectamente en este caso los valores. A esto también le podemos agregar color, así que le puedo poner aquí una coma y ponerle colores, y los colores están definidos por Colors Defaults. Ahí buscamos un método que se llama Car Colors, y en ese Car Colors podemos colocar primero el Container Color, que sería en este caso por ejemplo un color rojo, y puedo agregar también el Content Color. Uno es el color de fondo, digamos, de la tarjeta, y el otro es el color de las letras. Entonces le voy a poner un color white. Con esos dos elementos, que sería en este caso este parámetro, que sería el colors, el que agregamos después del shapes, se van a dar cuenta que ahora ya va a aparecer de color rojo y las letras de color blanco. Entonces con eso ya dejamos un poquito más, digamos, más personalizado el car, si nosotros lo queremos ver de esa manera. Básicamente ese es el elemento, ese es el car, simple y sencillamente es un recuadro. Me puede servir, por ejemplo, para separar secciones cuando estamos trabajando en un formulario. Puedo separar dentro de un formulario, puedo separar, digamos, un grupo de campos, ponerlo dentro de un car, y luego más abajo colocar otro grupo de campos, y estos se van a ver separaditos, digamos, con un recuadro y esquinas redondeadas, para que se vea como que son secciones totalmente diferentes. Entonces así es como funciona en ese caso este elemento. Quiero que trabajemos ahora, además del car, ya más adelante les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan usar este elemento, pero además del car, trabajemos ahora con otro elemento que se le conocen como budgets. Voy a crearme para eso otro archivo. Voy a crearme un Kotlin class, un archivo de tipo Kotlin, y a este le vamos a poner budgets. Ya cuando veamos cómo se visualizan en pantalla, van a entender que son los budgets. Por el momento solamente lo vamos a configurar. Voy a crearme un archivo nuevo que se llama budgets, y a ese le voy a crear una función de tipo composable, y a esta función le vamos a poner my budgets. ¿Qué son los budgets? Bueno, básicamente los budgets, primero vamos a crearnos el diseño y lo vamos a visualizar, para después explicarles el concepto ya visualmente, para que entiendan a qué nos referimos con budget. Básicamente lo que tenemos que hacer es crearnos un budget box, y ese budget box tiene algunas propiedades por defecto. La primera propiedad que tiene, o el primer elemento que debemos de agregar, es el elemento budget. Ese es el parámetro. Entonces a ese parámetro budget lo que le tenemos que suministrar es una función lambda de tipo composable. Entonces en la parte interna yo puedo agregar otro elemento que se llama budgets. ¿Okay? Arriba agregamos un budget box, y abajo agregamos un budget. Ya que tenemos configurado estos elementos,
dentro de este budget box internamente voy a poner un text. Ya más o menos ya vamos a ir viendo de qué se trata. Y le voy a poner un font size de una sola vez. Y digamos que ese font size sea de 14 sp. Acuérdense que los tamaños de letra, nosotros las unidades de medida que utilizamos para los tamaños de letra son SP. Este tenemos que importarlo. Y ahora por el momento nos aparece de color rojo porque esto está en modo experimental, así que le puedo dar al enter y darle la opción que dice agregar en modo experimental para que nos quite esa parte roja. Y ahí ya tenemos en este caso configurado la parte inicial del budget. Ahora este budget que colocamos acá es parte de este parámetro, pero recuérdense que nuestro budget box, que es este que tenemos aquí, debe de tener en ese caso un elemento. Entonces ese elemento, perdón, este budget iba aquí, aquí lo pusimos mal. Este budget va acá adentro, así. Este budget es en ese caso para esta propiedad, y luego el budget box tiene sus propios elementos. Aquí los tenemos separados. Entonces aquí en ese caso dentro del budget box ya podemos colocar cualquier otra cosa. En este caso voy a colocar un icono, y en ese icono en el image vector vamos a colocar icons.default y vamos a poner el favorito como imagen. Voy a poner eso en varias líneas para que lo podamos ver mejor. Por el momento el content description del icono lo vamos a poner vacío. Entonces aquí ya tenemos configurado el budgets, pero como les digo, para entender cómo funciona visiblemente quizás lo vamos a tener que ejecutar. ¿Dónde lo puedo visualizar? Se lo voy a poner aquí a este car. Entonces para que aparezca este budget me voy a ir al cars, y en el cars lo vamos a poner antes de los texts. Entonces aquí voy a poner my budgets y ahora lo vamos a ejecutar y vamos a ver cuál es el famoso budgets. Es este que ustedes ven acá ahora. Si se dan cuenta, el corazoncito, voy a regresar al código, el corazoncito que hemos colocado es este icono. Entonces ese es el contenido del budget box, y el budget, que es el parámetro del budget box, es el numerito que está en la parte superior. Este tipo de componentes se utiliza como por ejemplo cuando nosotros tenemos notificaciones. Imagínense que hemos agregado un sistema de notificaciones y hay, digamos, mensajes pendientes de leer. Entonces normalmente aparece como el icono de los mensajes, del buzón de mensajes, y aparece un numerito arriba indicando la cantidad de mensajes que no hemos leído. También suele ser útil cuando estamos trabajando con un carrito de compras, que aparece en la parte de arriba el dibujito del carrito de compras, y encimita aparece la cantidad de artículos que nosotros hemos agregado al carrito de compras. Tiene muchas funcionalidades, esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos viendo las redes sociales, si ustedes usan Twitter o usan Instagram o usan Facebook, se han dado cuenta que en las publicaciones en la parte de abajo aparecen a veces corazoncitos para saber quién le ha dado un like, o aparecen cuántos comentarios se han aplicado. También esa podría ser una utilidad de estos famosos budgets. Entonces la diferencia o la estructura es que yo necesito agregar un budget box, y dentro de ese budget box que está acá, su primer parámetro es en este caso el parámetro budget. Con ese parámetro budget yo le tengo que agregar una función lambda, por eso le abro y cierro llaves acá, y adentro lo que podemos es un objeto budget. Ese objeto budget es ese número 10 que tenemos arriba. Ya el contenido de ese byte podría ser un text, podría ser un icono, podría ser lo que a nosotros se nos ocurra. Normalmente colocamos un texto para que se pueda visualizar. Con eso ya tenemos agregado en este caso ese elemento. Le vamos a agregar algunas características en ese caso a ese corazoncito para ver cómo se mostraría. Voy a ponerle por ejemplo un modify. O sea, ese lo podemos personalizar, en este caso el dibujo del corazón. Por ejemplo, le puedo poner un modify .white para especificar el tamaño,
y decirle, por ejemplo, que va a ser de 100.dp. Este dp tenemos que importarlo, y también le puedo poner un hide para decirle que ese va a ser también de 100.dp. Con eso ya le especificamos en este caso el tamaño. Si lo quiero ver, van a notar que ahí aparece un corazón súper grande, pues es el tamaño que le hemos aplicado acá, y con el numerito pequeño en la parte superior. Ese corazón incluso lo podemos colorear. Usamos el parámetro thin en esta parte de acá y le ponemos un color, por ejemplo blue, un color blue, y ahí lo vamos a poder colorear. Esto hay que importarlo. Y si ahora lo ejecutamos, van a notar que ahí ya aparece de color azul el corazón y el numerito en la parte superior. A ese numerito también nosotros le podemos agregar configuraciones. Como aquí le hemos puesto el texto, voy a dar enter para tenerlo en varias líneas. Entonces, además del texto, también le puedo poner el color. Digamos, el color que le voy a agregar es el color .green, por ejemplo. Y veamos ahora cómo se vería la parte del texto. Ese texto lo puedo personalizar, hacerlo más grande si yo quiero. Ahorita está tal vez muy pequeño, podría ponerle un tamaño 18, por ejemplo. Y ya van a notar que ahí ya aparece un poco más grande el corazón, el número 10, y en la parte superior, y con el color que nosotros queríamos especificar, que era el color gris. Pero si se dan cuenta, este elemento que tenemos acá está como muy pegado hacia la parte de arriba. Entonces eso nos está ocasionando algunos inconvenientes. Entonces tenemos que agregarle tal vez un padding a este elemento de acá para que se despegue un poquito más. Entonces vamos a regresarnos al cars, y aquí en el cars, en el modifier, ya tenemos el valor de 10. Le vamos a poner un valor de 20 para que se despegue un poquito más, y lo vamos a ejecutar. Y ya se ve un poco más despegado de la parte superior. Esa es la manera en la que nosotros podemos crear un budget. Básicamente lo que tenemos que hacer, o lo que tendríamos que hacer, es imaginarnos en este caso cómo quisiéramos representar diferentes elementos. Por eso les mencionaba que una de las características principales, o para la utilidad que tiene, es, por ejemplo, cuando estamos en las redes sociales, que necesitamos mostrar cuántas notificaciones han llegado, o en un carrito de compras cuando ya necesitamos mostrar, por ejemplo, cuántos elementos o artículos hemos agregado al carrito de compras. Incluso, por ejemplo, cuando estamos en algunas otras aplicaciones, podemos mostrar iconos que nos indiquen esa información. Eso le podemos programar. Podríamos hacer que al momento de darle un clic, este nos pueda visualizar cierta información, pueda mostrarnos cierto dato. Eso si en el caso nosotros quisiéramos hacerlo. Pero bueno, por el momento la idea principal es nada más tenerlo como base. Lo vamos a utilizar cuando ya estemos creando la aplicación. Ya muy pronto vamos a empezar a trabajar en una aplicación propia, donde vamos a tener un ejemplo de cómo podemos construir desde cero una aplicación móvil, y que tenga su respectivo login, que tenga su respectiva información, como le vamos a llamar dashboard, para que muestre la información. Y vamos a hacer que hacer que podamos utilizar cada uno de los elementos que hemos mostrado en este momento. Entonces vamos a hacer varias cosas combinadas para que se vea al final una aplicación, digamos, un tanto profesional, que esa es la idea principal. Bien, por el momento ya tenemos el corazón, ya tenemos el car. Ya vieron que el car, conforme le vamos agregando contenido, va tomando otra forma un poquito más bonita. Veamos ahora otro tipo de objeto que podemos utilizar en Jetpack Compose. Voy a crearme otro archivo de tipo file, y a ese archivo le voy a poner divider. Y ya estamos aquí en divider. Aquí vamos a agregar una función de tipo composable, y le vamos a poner fun my divider.
Bien, al igual que hemos visto anteriormente, este divider es básicamente una línea que nosotros podemos colocar. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí el objeto, solamente le ponemos divider como tal y vamos a ver cómo se puede visualizar o qué efecto tendría ya directamente en la aplicación. Entonces si ya creamos la función, voy a regresar al cars y en el cars aquí abajo del badger voy a poner, voy a mandar a llamar la función divider y vamos a ver qué es lo que aparece. Y van a notar que ahí ya está la línea. Entonces básicamente lo que hace es crearnos una línea de división, una línea vertical, puede ser una línea dependiendo del tipo de layout que estemos utilizando, puede ser una línea vertical o puede ser una línea horizontal. En este caso, como nos estamos creando un column, entonces la línea de división básicamente es una línea horizontal. Si estuviéramos utilizando un row, entonces la división debería de ser una línea vertical. Pero a este le podemos agregar, por supuesto, ciertas características, como por ejemplo, podemos usar el modify, como siempre, y dentro de las características del modify se encuentra el fill max white. Recuérdense que el max size sirve para indicar el tamaño, el ancho y el alto, que ocupe todo el ancho y el alto de nuestro componente. El fill max white solamente para el ancho y el fill max height es solamente para el alto. Nosotros necesitamos que ocupe el ancho, entonces le ponemos fill max white. Ese es por un lado. Además de eso, voy a poner estas opciones en otra fila. Puedo decirle que para verlo más ordenadito lo vamos a poner así. Puedo decirle que además de el max white, vamos a utilizar el padding, y en el padding yo le puedo colocar formatos o en ese caso márgenes diferentes. Si yo solamente necesito margen para el top, le puedo poner top igual 10.dp. ¿Se acuerdan de que anteriormente lo que hemos estado haciendo es colocando solo un valor fijo y ese valor fijo es el margen para los cuatro lados? Sin embargo, yo puedo separar y decir no, solamente quiero para el margen inferior, quiero en ese caso 10 dp y para el margen superior y para el margen inferior otros 10 dp. Entonces con eso ya haríamos que se separe un poquito más. Y ahí tenemos en ese caso ya la parte de la línea. Y lo único que nos hace falta agregarle sería la parte del color. Entonces le ponemos una coma acá y le ponemos color. Y dentro del color ya le podemos especificar el color específico que yo necesito para la línea. Le ponemos un color.yellow y lo ejecutamos. Y ahí casi no se nota, se supone que está de color amarillo, pero casi no se nota. Ah, perdón, es que no le he mandado a llamar myDivider. Debe de ser myDivider. Ahora sí. Solo había puesto divider, básicamente había incrustado el objeto, por eso es que casi no se miraban los efectos. Y ahí tenemos de color amarillo y ya tenemos incluso separados los márgenes superior e inferior. Para eso sirve en ese caso este elemento. Pues como diseño podemos estarlo utilizando. Probablemente aquí se me hubiera ocurrido, tal vez imagínense colocar aquí una foto de perfil, por ejemplo, luego colocar el divider. Aquí en lugar de colocar este objeto podríamos haber puesto una descripción, nombre, dirección, teléfono, y en la parte de abajo podríamos haber colocado información que tenga que ver con la descripción de la persona, que describa la personalidad en ese caso de la persona. Se lo podría haber colocado en la parte inferior si nosotros hubiésemos querido. O sea, eso es de reestructurar o de colocar los objetos como a nosotros mejor nos parezca. Depende mucho del diseño que nos haya proporcionado. Recuérdense que básicamente quiero mostrarles algo. Básicamente a nosotros nos van a entregar un diseño previo.
quiero mostrarles algunas imágenes de cómo nos podrían mostrar en ese caso la parte de las aplicaciones. Digamos que más o menos así es como nos pueden mostrar en ese caso las aplicaciones. Vean, este es el diseño, o sea, la gente nos va a decir así es como debería de crearse o así como debería de quedar la aplicación. Nos mandan el diseño previo, así debería ser el login, así debería de verse ya internamente la parte de la aplicación. Eso normalmente se le conocen como mockups. Vean, este es otro ejemplo de cómo se conceptualiza la imagen. Entonces nosotros pues ya cuando tengamos el diseño en esta parte de acá vamos a decidir qué elementos son los que quiero crear. Este por ejemplo se ve un poco feo, no me gusta, pero digamos este, no tal vez los colores, pero sí el concepto es un poco más avanzado. Vean que aquí aparecen los iconos de las redes sociales. Yo podría poner en esos iconos, el momento que lo vemos ya podría imaginarme que lo que tengo que poner ahí es un row, un layout row para poderlos ubicar de izquierda a derecha, por ejemplo, y así sucesivamente. Vean, aquí hay otro ejemplo de un layout, de un layout de diseño móvil. Aquí más o menos se ubican los elementos que debería de aparecer y lo que yo tengo que imaginar es cómo los voy a crear. Estos cuadros que tenemos acá podrían ser en ese caso cars que nosotros hemos colocado, este podría ser un car y así sucesivamente. O sea, la manera en cómo nosotros construimos los prototipos, eso depende mucho de cómo el diseñador nos lo pueda presentar. Si es que nosotros tenemos un diseñador. Si no tenemos un diseñador, entonces probablemente nos toque inventarnos a nosotros la parte del uso de los diseños. Pero para eso debemos de conocer cómo funciona cada uno de los elementos gráficos, que es lo que hemos estado intentando hacer durante todas estas clases. En el caso de Jetpack Compose ya aprendimos sobre cómo funcionan Kotlin como tal, como lenguaje de programación en sus partes, digamos, elementales. Y ahora estamos aprendiendo cómo funciona Jetpack Compose, que es la parte visual, lo que nosotros vamos a construir. Y después vamos a unir estos dos elementos. Vamos a unir la parte de código, que es la lógica de la aplicación, junto con la parte visual, para que al final obtengamos, en ese caso, un producto final que sería una aplicación ya disponible que nosotros podamos lanzar al mercado. En este caso, ahorita quiero mostrarles otro tipo de objeto. Este objeto es un poco más complejo de poderlo crear. Complejo en el sentido de que pues, su aplicación puede ser variada. Incluso nosotros la podríamos combinar con un budget. Si quisiéramos hacer un ejemplo con un budget, podríamos tener aquí el listado de notificaciones, por ejemplo, y al darle clic que me aparezca cuáles son las notificaciones que están pendientes. Les voy a mostrar cómo se crea en este caso un drop down. Entonces vamos a crearnos aquí un nuevo archivo. Ya ese nuevo archivo va a ser de tipo Kotlin y le vamos a poner un drop down. Y allá nos creamos el archivo. Entonces el drop down es básicamente un objeto que me permite, aquí voy a poner un composable, un objeto que me permite crear un listado de datos y seleccionar cualquiera de los elementos de ese listado. Y normalmente es como lo que nosotros vemos en HTML como las listas desplegables, aunque aquí nosotros le podemos dar el diseño que mejor nos parezca. Podríamos simular una lista desplegable, le voy a poner my drop down. Podemos en ese caso simular una lista desplegable, como de igual manera podríamos hacer que esa lista desplegable se vea, por ejemplo, en un icono, que en lugar de que aparezca una flechita hacia abajo, yo lo pueda ver con un icono tal cual lo hemos visto en ese momento, entre otras cosas. Para eso se utiliza el drop down, así que no necesariamente es un objeto fijo, sino que es un objeto un poco más personalizable. Eso significa de que nosotros debemos de crear casi todos los componentes. Para eso lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a colocar un column y este column le vamos a colocar inicialmente un modify. A este modifier
Le vamos a poner por el momento un padding de 20 puntos. Ok, y aquí adentro nos vamos a empezar a crear nuestro respectivo drop down. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crearnos dentro del drop down, vamos a crearnos un text field. Ese text field va a ser el que nosotros le vamos a hacer clic. Al momento de que le demos clic al text field, debería de aparecer la lista desplegable para que yo me pueda seleccionar un valor de esa lista. Y luego al seleccionar la lista cualquiera, esta debería de aparecer como opción seleccionada en ese text field. Esa es la idea original de la que nosotros vamos a crear. Así que aquí adentro del column nos vamos a crear un offline text field, que esos son de los que hemos estado viendo en clases anteriores cuando estuvimos trabajando con los formularios. Si se recuerdan, para que yo pueda crear un text field de tipo offline o un text field en general, necesito crearme variables de estado. Entonces vamos a trabajar o vamos a crearnos ahora esas respectivas variables de estado. La variable de estado que controla el contenido del text field. Entonces me voy a crear arriba un selected text by remember, y adentro ponemos un mutable state of y le ponemos comilla. Y aquí lo que tenemos que hacer es importarnos los valores para que funcionen de manera adecuada. Aquí todavía nos falta importar otro. Y ahí ya están importados. Entonces, esa variable que acabamos de generar es la que vamos a poner aquí en el value. Le vamos a poner que va a ser igual a selected text, que es la que va a ir almacenando lo que nosotros vayamos escribiendo. Voy a poner esto en varias líneas para que se vea mejor. Y esa sería la otra propiedad. Y acá adentro, pues en el onValueShame, pondríamos una función lambda en donde le diríamos que el selected text va a ser igual al it. Que sería cada vez que nosotros vayamos digitando, cualquier cosa que vayamos digitando, automáticamente se va a asignar a la variable selected text. Es como lo hemos visto en clases anteriores. Le vamos a configurar, bueno, le vamos a seguir agregando. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? No. Bien. Le vamos a seguir agregando ahora el resto de componentes para que más o menos entendamos cómo va funcionando. Por el momento, si quieren, lo vamos a ir ejecutando parte por parte. Para entenderlo, voy a copiarme este my drop down y lo voy a pasar al main activity. Vamos a quitar el my car y voy a poner my drop down. Por el momento, si lo ejecuto, este es el resultado, un simple cuadro de texto, ¿okay? Que como lo hemos visto en clases anteriores, que me permite digitar información. Entonces a este cuadro de texto que hemos agregado ahorita, pues le vamos a poner algunas propiedades extras. Primero, las propiedades extras que le vamos a agregar es la propiedad de enable. Si se dan cuenta, yo ahorita puedo escribir, y la idea de un drop down es que no pueda digitar nada. Entonces voy a poner la propiedad que se llama enable. Se la voy a poner en falso. Y la propiedad que se llama read only, como de solo lectura, la voy a poner en true. Entonces originalmente no va a estar disponible, y además de eso no voy a poder editarlo. Va a ser un elemento de solo lectura. Y vamos a agregar el modify para ponerle algunas características. Entre esas características que le vamos a poner
están la propiedad Fill Max Size, porque si se dan cuenta no ocupa todo el espacio. En esta parte de acá le hace falta un poco de espacio a la parte derecha. Y le vamos a poner el Max Y. Con eso vamos a ver cómo lo llevamos. Y tal vez logran ver ahí el cuadro, que quizás voy a colorear el column para que podamos ver el cuadro. Background. Pongámosle un color punto gray. Vamos a ver si con el gray se logra ver. No, con el gray, con el green que teníamos antes. Y el que está afectando ahorita es en este caso este padding, por eso es que se ve en la parte de las orillas, se ve de color blanco. Tendríamos que ponérselo al padre de color blanco para que si al padre tendríamos que colocar el background para que se vea mejor. Ya lo vamos a corregir, solo quiero ver cuál color es el que le pega bien. No, igual, casi no alcanzamos a ver el cuadro. Déjenme ver. Probamos con el sign. Es que el offline tiene unas líneas, pero son un poco grises. No sé si las alcanzan a ver en esa parte de ahí. Voy a ponerle el background al elemento padre para que podamos apreciarlo mejor. Voy a venir aquí al Main Activity y en el Main Activity hay un objeto que se llama SurSafe. A este le voy a poner el color también de el background de color sign para que rellene esa parte blanca que vemos ahí. Vamos a ver ahora. Todavía no lo logramos. Quitémosle el padding entonces. Y ahí está mejor. Al que le podemos poner padding es al offline para que se vea mucho mejor. Voy a poner un padding de 10 dp para que se logre separar. Vamos a ver si ahora se logra apreciar. Aquí cuesta de verlo en la pantalla, se supone que ya en el teléfono sí se puede apreciar. Ahí tal vez logran ver que está el padding. Le voy a poner al selected text, le voy a poner un texto. Select CTS, le vamos a poner solamente por defecto para que lo podamos ver el texto. Y ahí está Select City. Se ve así opaco por la propiedad que le hemos puesto, que es la Enable. Tendríamos que buscarle los colores adecuados para que se logre visualizar. Pero la idea de este ejercicio es que podamos ver la lista desplegable. Así que vamos a trabajar sobre la lista desplegable. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre la lista de valores. ¿Qué lista de valores vamos a colocar? Como la idea de este elemento es que podamos tener una lista de ciudades, voy a crear una variable que se llame cities, que va a ser igual a un list of, y en ese list of vamos a colocar nombres de ciudades de las más importantes. Por ejemplo, a mí se me ocurre por el momento New York, por ejemplo Tokio, por ejemplo, bueno, pongamos Santa Ana. Dicen que Santa Ana es sucursal del cielo. Entonces, Sydney, creo que Sydney es así. Ok, esas para nosotros serían las ciudades más importantes. Ok, y ahora vamos a crearnos el famoso drop down menú. Ya tenemos el Outlook text file, que es el cuadro de texto que nos va a crear el efecto que al hacerle clic yo pueda en ese caso seleccionar una de las opciones que van a aparecer en el drop down menú. Ahora vamos a poner el drop down menú.
El drop down menú lo vamos a poner en la parte de abajo. Entonces ponemos drop down menú y me va a aparecer en ese caso estas opciones. Las voy a poner en 2 líneas para que las podamos apreciar mejor y le podamos agregar sus configuraciones así. Entonces este drop down menú tiene 2 opciones predeterminadas. Una es la expanded, que es la que indica que el listado de valores deben de aparecerse desplegados, y la otra que es on demise request, que sería en ese caso el elemento que indica qué hacer cuando nosotros presionamos o hacemos un touch fuera de la ventana donde se encuentra el listado de valores. Pero empecemos primero por el expanded. Yo necesito hacer que ese drop down menú se muestre cuando nosotros hagamos clic en el cuadro de texto. Entonces, para que se muestre o se oculte, aquí esta propiedad debe tener verdadero o falso. Entonces, lógicamente, para manejar esa opción, debo de crearme una variable de estado que me permita determinar este elemento que tenemos acá. Entonces, me voy a venir hacia arriba y me voy a crear una variable de estado que se va a llamar expanded by remember y aquí le ponemos un mutable step off y por el momento le vamos a poner falso, solo por el momento, solamente para que vean. Entonces ya esta variable que acabamos de colocar acá en el expanded, vamos a venir a esta sección y aquí le vamos a poner que el valor de esa variable va a ser expanded. Y en el on demise, que es justamente en el momento que nosotros hagamos un clic, aquí lo que vamos a decirles es que expanded va a ser igual a falso. Hasta ahí ya tenemos creado nuestro drop down, pero necesitamos especificar los elementos que va a contener ese drop down, y les voy a explicar cuáles van a ser los elementos que vamos a colocar. Me voy a venir a esa sección de acá y en esa sección aquí adentro voy a colocar los elementos que va a contener mi drop down. Esos elementos se crean con el objeto que se llama drop down menu item, y este drop down menu item tiene uno el text y otro el on click. En ese caso lo voy a poner en 2 líneas para que lo podamos separar mejor. En el text yo voy a colocar el texto, el icono o la imagen que yo quiero que aparezca en ese listado. Ahí puede ser cualquier cosa. Por el momento yo voy a poner un text y a ese text le voy a poner la primera ciudad que pusimos fue New York. Ok. Y en el otro lado, en el on click, lo que voy a hacer es que al momento que yo le dé clic, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a poner el expanded. Al momento que yo seleccione un elemento, le voy a decir que expanded va a ser igual a falso. ¿Ok? Esto lo voy a poner en varias líneas para que se vea mejor, porque vamos a ejecutar 2 líneas. Y además de eso, le voy a decir que el selected text va a ser igual a it. Eso significa que el elemento que yo seleccione, el elemento que yo le haga clic, debería de ser igual a ese elemento que acabamos de seleccionar. Déjenme ver, este no tiene un it. Perdón. Por el momento este lo vamos a dejar sin seleccionar. Todavía no tenemos esa parte, solamente quiero que vean el efecto del clic. Entonces, por el momento no hemos hecho nada. Solamente para ver el resultado, lo que voy a hacer es que voy a poner el estado de true para que puedan visualizar cómo se ve el drop down que acabamos de crear. No tiene efecto de nada y solamente hemos creado en este momento una tan sola variable. No sé si logran ver en la parte de abajo, voy a hacerlo acá. En la parte de abajo dice Nueva York. Este Nueva York que tenemos en la parte de abajo sucede por las características que tiene en ese caso nuestro elemento padre. Yo necesito que Nueva York aparezca pegadito a donde tenemos la ciudad seleccionada. Entonces voy a regresar al Main Activity y en el Main Activity lo que voy a hacer es quitarle esta propiedad del File Max Size. Voy a dejar el color de fondo y le voy a quitar la propiedad File Max Size del elemento padre del que nosotros estamos creando, y eso debería de hacer que esta propiedad se mueva hacia la parte de arriba.
Y si notan, ya aparece aquí, aparece Nueva York. Solo que ya no colorea todo el cuadro, porque pues ya no rellena todo el espacio. Pero sí ya aparece aquí a la par Nueva York. Entonces ahora que ya tenemos Nueva York, van a decir solamente aparece un texto. Y si yo le doy clic, debería de hacer el cambio. Pero si observan, yo tendría que hacer este proceso para que aparezcan varias ciudades. Tendría que hacer el proceso otra vez acá. Iríamos aquí, colocar Nueva York. La otra ciudad que habíamos puesto era Tokio. Colocar Tokio. Y así sucesivamente. O sea, por cada ítem que yo necesite seleccionar o necesite mostrar, debería de ir colocando un elemento, un drop down menú. Y allá me aparecen dos, me aparece New York y me aparece Tokio. Pero no debería de hacer así el funcionamiento. O sea, la idea es de que yo pueda seleccionar la lista o pueda generar la lista a partir de estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es quitarnos estos drop down menú y los vamos a configurar aparte. Lo vamos a configurar de otra manera. Como yo tengo un vector, entonces ese vector yo puedo crear código para poder recorrer ese vector. Como lo hemos visto en clases anteriores, puedo hacer que ese vector recorra justamente todos esos elementos. Entonces puedo colocarme aquí el vector que se llama cities, y este cities tiene un for each en este caso, y en ese for each aquí adentro yo puedo hacer cualquier cosa por cada elemento que tiene ese vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte interna? Entonces ahí sí ya me voy a crear un drop down menú ítem, y este drop down menú ítem, que lo vamos a poner en varias líneas, ya vamos a poder hacer que el proceso interactúe. Primero, en el text yo me voy a crear aquí internamente, me voy a crear un text, y a ese text le voy a decir que va a ser igual a it. ¿De dónde sacamos ese it? Del valor que va a tener por cada elemento que tenga ciudad. Ciudad tiene Nueva York, Tokio, voy a quitar esto para mientras, Nueva York, Tokio, Santa Ana y Sydney. Entonces cada vez que nosotros hagamos este for each, lo que va a ir haciendo es recorriendo ese vector, y la variable it va a ir tomando ese valor. Y luego en el onClick, que es el que estábamos intentando programar hace rato, vamos a hacer también que el expanded sea igual a falso para que desaparezca. Y ahora sí, el selected text vamos a hacer que sea igual al valor de it, que es el valor que nosotros acabamos de seleccionar. Entonces automáticamente, si seleccionamos Santa Ana, pues va a ser Santa Ana. Si seleccionamos Tokio, va a ser asignado a Tokio, y así sucesivamente. Entonces ahora si lo ejecutamos, vamos a ver el efecto de la lista que acabamos de diseñar. Y si observan, ya tenemos Nueva York, Tokio, Santa Ana y Sydney. Y si yo hago clic, automáticamente ya aparece en la parte de arriba. El problema que tenemos ahora es de que en teoría yo aquí podría hacer clic en este cuadro para que me seleccione o me despliegue otra vez la lista y yo poder seleccionar la ciudad. Entonces vayamos a ver el código para ver cómo podemos programar esa parte del efecto. Vamos a regresar al cuadro. Si yo pongo el cuadro, si yo le pongo el mouse encima del cuadro del offline text file, van a notar que dentro de sus propiedades no hay ninguna propiedad. O sea, en este listado que tenemos aquí, no hay ninguna propiedad que me permita decir o me permita colocar el evento click, que es el que necesito programar. Ninguna de estas tiene el evento click. Tiene el onValueShame, que es el valor por defecto, pero no tiene el evento click. Entonces, ¿cómo puedo programar en ese caso el evento click? Pues en el modifier yo puedo buscar ahí una propiedad que se llama clickable. Con eso le estoy diciendo que ese objeto que nosotros estamos creando ahora se va a convertir en un objeto de tipo clickable. Y ahí lo que vamos a hacer es ponerle ahora el expander igual true. Entonces, por ende, ahora como ya lo puedo expandir al momento que hacemos un clic, ya puedo quitar el valor por defecto que teníamos acá de true o false. Y ahora sí, si lo ejecutamos, van a notar que ahí aparece Select Cities. Le doy clic y me aparece la lista. Selecciono Sydney, ya me aparece Sydney. Selecciono Nueva York, me aparece Nueva York. Selecciono Tokio, me aparece Tokio. Selecciono Santa Ana, me aparece Santa Ana.
Si doy clic afuera, se desaparece, que es lo que nosotros habíamos configurado. ¿Qué es lo único que pues nos hace falta acá? Lo que nos hace falta hacer es que ese cuadro se vea completito, que se vea, que no ocupe solamente este espacio, porque realmente es muy pequeño. Necesito que se visualice esta parte de acá, que sería el tamaño del objeto principal con el cual lo estamos vinculando. ¿Cómo podemos hacer para que se vincule directamente a ese objeto? Para que ese drop down menú se vea un poquito mejor. ¿Cómo podemos hacer para, digamos, cambiar esos valores? Nos vamos a ir al drop down menú, y en el drop down menú le vamos a poner el modifier. Este por supuesto tiene un modifier, y en el modifier vamos a poner nuestro respectivo modifier y le decimos que ocupe todo el ancho que le acabamos de colocar. Con eso creería yo que ya debería de funcionar. Vamos a ver si lo ejecutamos. Y si hago clic, van a notar que el cuadro ahora ya aparece completito. Ya se ve sobre toda la pantalla. Yo le puedo hacer clic y ya puedo seleccionar justamente un valor. Entonces ya tenemos ese listado automático que nosotros deberíamos de ubicar sobre cada uno de esos elementos. Y es muchísimo más práctico o más fácil de trabajar si lo manipulamos de esa manera. ¿Cómo funciona? Pues el proceso es simple. Primero nos creamos un offline, un cuadro de texto, que este cuadro de texto puede ser cualquier otra cosa. Yo por eso les decía, aquí podríamos incluso en lugar de este cuadro de texto poner un budget, como las notificaciones, y al momento de hacerle clic a ese budget, que me aparezca el listado de notificaciones que tengo asignados a ese drop down, a ese budget que me está indicando. Digamos que aparece 10, porque me aparezcan las 10 notificaciones. Entonces podría estarlo vinculando directamente con este offline field, que puede ser una imagen, puede ser un icono, puede ser todo lo que nosotros querramos. Este básicamente lo que tiene son tiene una variable de estado, que es la que determina el texto que aparece en pantalla. Entonces por eso le ponemos la variable selectText. Esta variable, cada vez que nosotros la digitamos o la cambiamos, se asigna el contenido del cuadro de texto. Eso es el comportamiento básico que tiene un cuadro de texto. Le hemos puesto la propiedad de enable para que no se vea visible. De hecho, se la podemos cambiar. Vamos a ver si eso le da una mejor presencia. Creo que por eso es que se ve muy tenue. Si hoy ya se ve mejor. La diferencia es que si le hacemos clic, pues se va a aparecer el cuadro en la parte interna y no funciona. Si se dan cuenta, no funciona el evento clic. Entonces, no funciona el evento clic, así que por eso es de que en ese caso aquí lo habíamos puesto como falso. Vamos de nuevo a visualizar, y ahora sí ya funciona el evento clic. Tendríamos que programar otro evento para que nos funcione en ese caso el proceso del drop down menú. Pero digamos, esos colores se los podemos cambiar. Recuérdense que los colores tenues, este tiene el offline text field, tiene en la parte interna una propiedad que tiene que ver con el colors, que es esta que tenemos acá, y ese colors podríamos modificar todo lo que está alrededor para que se vea muchísimo mejor. Pero bien, el read only para que no se pueda editar, y el modifier que le pusimos al cuadro de texto para que rellene todo el espacio que tenemos en la pantalla. Le agregamos un padding y le pusimos un clickable para que cada vez que hagamos clic sobre él, eso se lo agregamos en el modifier, se cambie el valor de la variable de estado, que se llama true, que sea expanded, perdón, y se lo pasemos a true, que es esta variable. ¿Qué es esa variable? Esta variable es la que controla el estado del drop down menú. Él es el que se encarga de hacer que aparezca o desaparezca. Entonces con esta se expande. En el caso del drop down menú, es un objeto que lleva dos opciones básicas, es el expander y el on demise request. Esto yo les dije que es el que se ejecuta cada vez que nosotros hacemos clic afuera. Entonces si yo hago clic afuera, eso automáticamente me quita la ventana, o si hacemos un touch, me quita la ventana. Es una manera de ocultarla. Puedo hacer cualquier otra cosa. Y en la parte de abajo, este debería de ser el contenido. Lo que hemos puesto en el contenido es un for del vector que tenemos en la parte de arriba,
Entonces ese for lo que hace es recorrer cada uno de los elementos, cada una de las ciudades, y en cada una de las ciudades que recorre me crea un drop down menú ítem, que ya son los elementos propios que tenemos acá ahora. ¿Qué es lo que hace en ese drop down menú ítem? Este tiene una propiedad text. Aquí en este text yo he puesto un texto, pero puedo poner un icono. Imagínense que quiero mostrar, por ejemplo, el listado de países y quiero que aparezca la bandera y quiero que aparezca el texto. Entonces podría poner un row, dentro de ese row podría poner un icon y a la par del icon podría poner un text. Y ahí tendríamos el icono de la bandera y luego el texto del nombre del país. Así que este lo podemos personalizar como nosotros querramos. Y en el on click, que este es propio del drop down menú, ese lo que indica es qué es lo que va a hacer al momento que nosotros seleccionemos un elemento. Si yo selecciono un elemento, vean, si selecciono cine, lo que va a hacer es que al select text le va a asignar el valor que hemos seleccionado en el for each y por ende se lo va a mostrar en el text field que tenemos arriba. Por eso es que aparece aquí cine. Y además de eso, el expander es igual a falso, por eso hace que cada vez que yo hago clic desaparezca la ventanita. Entonces ese es un drop down menú clásico que nosotros podemos crear dentro de nuestras aplicaciones. Básicamente lo podemos personalizar como mejor nos parezca, que se vea un poquito más bonito, que se vea que pueda ser, digamos, no necesariamente con un cuadro de texto, podría ser, lo mencionaba, con un budget. El budget es un poquito, digamos, visualmente lo que haría es que cuando yo haga un touch me muestre un listado de notificaciones, por ejemplo, o si es el carrito de compras, un listado de los productos que están dentro del carrito de compras, etc. Más adelante vamos a hacer ejemplos para que vean cómo podemos utilizar ya todos estos elementos funcionando. Veamos ahora el último elemento que tenemos para este día. Vamos a trabajar ahora con un slider. Ya vimos cómo funciona el drop down menú. Ahora nos vamos a crear un nuevo elemento que sería el slider. Entonces vamos a poner slider con un nuevo archivo y aquí nos vamos a crear una función de tipo composable y aquí vamos a trabajar con una función que se va a llamar mySlider. Bien, y aquí pues colocamos el objeto slider. Ya les voy a explicar cómo funciona. Cada vez que nos aparezcan estos valores del value y el onValueChain, básicamente siempre tenemos que vincularlos con una variable de estado, porque eso significa de que van a tener que interactuar en el valor. Si no ponemos la variable de estado, van a ser objetos no dinámicos, o sea, van a ser objetos que van a estar fijos, pero si usamos variables de estado vamos a hacer que esos valores vayan cambiando. Entonces me puedo crear una variable de estado que se llame slider position, por ejemplo, by remember, y aquí le ponemos mutable step off y aquí le ponemos 0f y esto lo tenemos que importar. ¿Por qué ponemos 0f? ¿Qué significa ese 0f? No es un valor raro, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que el valor que le vamos a asignar al slider position es un valor de tipo flotante. Generalmente así son las propiedades. Si nos vamos a revisar un poco la parte del slider, si van a notar, el slider tiene la propiedad value y le dice que lo que está esperando es un float. Entonces por ende debo de enviarle un float. Si le intento enviar un entero, digamos que lo dejo así, probablemente me genere error en esta parte de acá. O sea, si yo le pongo slider position, ahí me genera error porque no es compatible el valor que nosotros estamos colocando. Estoy enviando un entero para un valor de tipo float. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la F. Ya con eso automáticamente se cambió. Este slider lo vamos a poner en 2 líneas para poder colocar los valores. Y aquí pues está esperando una función lambda. Esa función lambda lo que tiene que hacer es cambiar el valor del slider position por el valor de it. Y listo, con eso ya tenemos creado nuestro respectivo slider. Ahora nos lo vamos a ver en nuestra aplicación. Nos vamos a venir para
el main activity. Vamos a comentariar el drop down menú. Vamos a poner el my slider. Y listo, ya tenemos creado un slider. Este slider es una barra de progreso diferente, si lo queremos ver de alguna manera, porque aquí lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, rango de valores, o incluso la podemos utilizar, por ejemplo, la usan mucho si ponemos un reproductor de música, que vaya apareciendo ese slider conforme se va rellenando el reproductor de música. Entonces básicamente de eso es lo que se trata. Veamos, le vamos a agregar un elemento más para poder ver qué valor tiene, porque pues aquí yo lo desplazo y vean, no hace absolutamente nada. Entonces necesito ver qué datos es lo que vamos a cambiar. Entonces me voy a venir al slider, y aquí abajo del slider, que es después de este paréntesis, vamos a poner un text, y en ese text vamos a poner que va a ser igual al slider position. Si lo dejo así, van a notar que me da error, porque en este caso le estoy asignando un valor de tipo float a una cadena de texto, pero hay un método que se llama toString, que se convierte ese valor de tipo float, lo convierte a un valor de tipo string. Con eso logramos un efecto. Si notan, ¿por qué lo tenemos? Perdón. Para que se vea mejor, vamos a poner esto dentro de un column. Por eso se ven como separado. Vamos a meterlos adentro. Ahí están dentro de un column. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Y ya tenemos los valores. Y si se dan cuenta, pues automáticamente se puede ir incrementando y decrementando el valor. Solo que la diferencia que se observan, los valores al llegar al límite es 1.0, y si me voy hacia atrás, los valores están expresados en valores de tipo flotantes, y valores que están entre el rango de 0 a 1. Eso es porque básicamente eso lo que está representando es un valor porcentual, pero en decimal. Por eso es que lo vemos así. Pero antes de que hagamos un cambio, quiero mover esto, quiero cambiar esto de manera vertical. Regálenme un momentito. ¿Cómo hacemos en este caso para que esta información o estos datos que tenemos acá se vayan directamente al centro? Esto es parte como de un ejercicio que ustedes deben de hacer para estar trabajando directamente con los elementos. Yo necesito que el slider y el text de manera automática se vayan al centro. Para eso ustedes tienen que revisar el column, y van a notar que en el column hay dos parámetros, uno que se llama vertical arrayment y otro que se llama horizontal alignment. Entonces vamos a trabajar con esos dos parámetros. Voy a abrir paréntesis. Eso me sirve para posicionar todos los elementos del content del layout. Recuerden que si quiero hacerlo por separado, cada uno tiene en el modify, tiene una propiedad que se llama align, que me permite también determinar dónde quiero esos elementos, pero eso es cuando lo tenemos por separado. En este caso aquí le vamos a poner un vertical. Primero vamos a rellenar el elemento, le voy a poner un modify, .modify fill max size, para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Y después le vamos a agregar una coma, y aquí vamos a poner el vertical arrayment, y aquí le ponemos arrayment center, por ejemplo, y vamos a ver cómo se mueve. Y aquí ya están centrados de manera vertical. De arriba hacia abajo ya se encuentran sentados de manera vertical.
Ahora necesito que este texto se vaya directamente al centro. Lo puedo hacer directamente desde acá también. Hay una propiedad hay un parámetro que se llama horizontal alignment, donde le puedo poner donde le puedo poner align center horizontal, y eso debería de mandar el texto hacia la parte del centro sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Vean, ahí está, ahí aparece. ¿Qué nos hace falta? Pues si se dan cuenta, el problema para nosotros acá es que siguen apareciendo cantidades decimales. Entonces, realmente para el cliente, si yo quiero ir representando esto en porcentajes, para el cliente esto es complicado, ir mostrando esta información en esta parte de acá. Entonces debería de buscar una manera en la cual yo pueda mostrar esos valores, pero realizando un cálculo, convirtiendo ese valor que tenemos ahorita como decimal, convertirlo directamente a un valor entero. Podríamos hacer la operación acá. O sea, yo podría en esta parte donde tenemos el text, donde le asignamos el valor, podría poner entre comillas y en estas comillas colocar la operación, pero pues digamos que no sería, nos podría dar algún tipo de inconvenientes. La manera más fácil en la que nosotros podemos trabajar es siempre trabajar con el slider position como variable de estado, y además de eso trabajar con otra variable o crearnos otra variable que se llame value %, por ejemplo. Le ponemos by remember, y a esta le creamos siempre un mutable state of, y a esta sí le vamos a definir un valor entero. Ahí está como valor entero. Ahora, ¿dónde puedo cambiar el valor de esa variable? El valor de esa variable puedo cambiarlo en esta parte de acá. Ahí tengo que trabajar con fórmulas de porcentajes. O sea, se recuerdan de que si yo tengo un valor de 0.5, ese 0.5 equivale al 50%. Si yo tengo un valor de 0.75, equivale al 75%. Si tengo un valor de 0.05, eso equivale al 5%. Entonces tengo que hacer un proceso de conversión. ¿Cómo voy a hacer ese proceso de conversión? Pues entonces lo que hago es que el value % va a ser igual. En ese caso voy a abrir paréntesis y le voy a decir que ese es el slider, que es el que tiene en ese caso el valor. Ese lo voy a multiplicar por 100. Este resultado que tenemos acá me va a devolver un valor de tipo float. Entonces se recuerdan de que aquí no existe de manera implícita el proceso de conversión de tipo casting, sino que aquí lo que existen son métodos específicos que me permiten transformar un valor de cualquier tipo a otro valor. Por ejemplo, este valor que sería un float, yo lo puedo transformar a string, to entero, y con eso ya estaríamos primero ejecutando la operación y luego posteriormente haciendo el proceso de cálculo y pasándolo en ese caso a este valor. Ahora sí, en esta parte de acá, en el slider position, en lugar de poner el slider position, podríamos poner un value %, y ese lo convertimos en toString, y ahora sí ya podríamos ver en teoría el porcentaje. Y vean, ya ahora sí aparece el porcentaje. ¿Cómo hacemos para agregarle? Imagínense que por alguna razón el cliente me pide que me vaya apareciendo el signo de porcentaje, por ejemplo, y que me vaya apareciendo en ese caso el valor en decimal. Digamos que necesito mostrar los dos valores. ¿Cómo puedo hacer ese proceso? Ahí nos podemos valer de Kotlin. En ese caso ponemos entre comillas este valor, y se recuerdan que aquí puedo utilizar el signo de dólar y las llaves. Con eso ya tenemos el proceso de conversión y le agrego el porcentaje que al final. Veamos si funciona. Notan que ahí ya no es necesario ponerle el toString porque lo puede convertir de manera automática, pero ya me está apareciendo el porcentaje. ¿Ok? Ya me aparece el valor en porcentaje. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera que me fuese apareciendo en este caso también el valor que representa en decimal?
Podría ponerle aquí un dólar slider position y darle espacio y ponerle igual, y veamos si ahora se podría visualizar de esa manera. Aquí estamos combinando un poquito de código. Aquí está el 0, entonces ahí podemos ir revisando. Vean que aquí ya me devolvió 0.44. En teoría este 0.44 debería de ser aquí. Aquí si lo aproximamos debería de ser 0.45, pero nosotros en esta parte de acá no estamos haciendo un proceso de aproximación, sino que lo que estamos haciendo es truncando un valor. Entonces, como estamos truncando el valor, ahí lo que hacemos es quitar la parte decimal y dejar solamente la parte entera. Por esa razón es que nos aparece así, ¿va? Pero si seguimos revisando, pues el valor es muy aproximado. Aquí tenemos el 75%. Y al final, aquí para que parezca el 100%, debemos de llegar hasta el final del slider. Con eso podríamos usar efectos para música, por ejemplo, carga de un archivo dinámicamente, porque yo puedo ir afectando este slider position. O sea, digamos que en algún momento dado yo me quisiera poner un botón. Aquí puedo poner un botón. Y en ese botón, al momento que yo le haga un clic, necesito que me aumente, digamos, o que me muestre de una sola vez el 50%. Esto es por un ejemplo de un botón, pero lo podríamos hacer dinámico. Entonces yo le puedo poner slider position igual a 0.5F, por ejemplo. Y eso haría que apareciera el valor. Entonces le voy a poner text, le vamos a poner asignar. Acuérdense que el valor yo lo puedo modificar haciendo uso del slider como tal, o sea que en ese caso se pueda modificar desde aquí, o lo puedo hacer también desde el código. Digamos, aquí le doy a asignar y automáticamente se cambia al 50%. Solo que si se notan, el valor original no lo cambia. Como solamente puse el slider position, debería de también tener el cálculo. Entonces este cálculo y este slider position ya debería de estar en otra función para que afecte igual, porque ahorita esto se ejecuta solamente en esta parte de acá, a no ser que ponga también el cálculo en esta sección, o le ponga también, digamos, esto en varias líneas. Le ponga el value percent que sea igual a 50. Ahí sí afectaría a los dos. Ya tendríamos el efecto de asignárselo de manera automática. Yo le puse un botón, pero la idea original es que, digamos, internamente yo pueda estar recuperando registros de una API, por ejemplo, o estoy descargando un archivo desde un acceso que nosotros nos haya proporcionado una API, y necesito ir mostrando el porcentaje de descarga, o si estoy subiendo un archivo, por ejemplo, y necesito ir mostrando el porcentaje de subida de ese archivo. Lo puedo hacer con un elemento como este. Es algo similar al progress bar, solo que si se recuerdan, el progress bar tiene tal vez otros usos. Por ejemplo, si estoy cargando una página, mientras que este es como para poder especificar rango de valores. Lo puedo utilizar también para, imagínense que yo necesito que el cliente seleccione, que no necesito que coloque la edad. Digamos, en este rango de valores él pueda colocar rangos entre 1 y digamos la edad podría ser 50, por ejemplo. Entonces tengo que crear una fórmula para que cuando llegue al final sea un valor de 50. Entonces ya no tendría que multiplicarlo por 100, sino que tendría que multiplicarlo por otro valor. Pero digamos, esa sería la manera en cómo nosotros podríamos utilizar, seleccionar un rango de edad, seleccionar un rango de precios. No sé si lo han visto también, los sliders puestos en un rango de precios, etc. Tiene muchas utilidades. Bien, eso es básicamente lo que quería mostrarles el día de ahora. La idea, como siempre les menciono, es que ustedes vayan aprendiendo a dominar, o al menos sepan cómo funcionan cada uno de los componentes gráficos que tiene Jetpack Compose, y más adelante a esos elementos gráficos ya los vamos a emplear en una aplicación para que lo veamos funcionando ya todos en conjunto. Pero hay que conocer primero cómo funciona cada elemento.
nos hace falta ver como 3 o 4, creo yo, si no me equivoco. Nos hace falta ver unos cuantos y después de eso vamos a empezar ya a trabajar en una aplicación. La idea de la aplicación es consumir una API. Esa API, si se recuerdan, es la que estamos desarrollando en la otra materia. Eh, pero de todos modos, yo esa API ya la voy a publicar en un servidor público para que todos tengamos acceso. La idea de la otra materia es aprenderla a crear y la idea de esta materia es aprender a consumirla. Entonces, yo la voy a poner en un servidor público y desde ahí la vamos a estar consultando. Pero originalmente lo que yo quiero es que vayamos realizando todos estos procesos, luego empecemos a consumir la API, nos vamos a hacer un login. En ese login vamos a aprender a hacer el proceso de autenticación y que después del proceso de autenticación me muestre la pantalla principal y desde la pantalla principal empiece a navegar a cada uno de los componentes que nos hacen falta dentro de nuestra aplicación. Le voy a enseñar a crear formularios, a conectarnos, a visualizar en ese caso la parte del mapa. Quiero que aprendamos a manejar también la parte de la cámara, que podamos tomar una fotografía con la cámara, entre otras cosas. Esa va a ser la idea principal. Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. De hecho, el día de mañana terminamos de ver quizás los componentes y empezamos a trabajar ya en la parte del diseño de la aplicación. Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Em, Necesita que se lo suba a la plataforma. Ok. Eh, Se lo voy a subir ahorita para que les quede actualizado hasta el día de ahora y así el día de mañana que sigamos viendo los otros componentes ya lo tengan hasta este momento. Pero siempre traten de ir haciendo los componentes para que les vaya funcionando. Porque la idea es que pues creen ustedes sus propios componentes, tengan el archivo y vayan comparándolo para que vean cómo funciona. Porque pues la idea es que escriban código. Bien, si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por el día de ahora y nos veremos mañana siempre a la misma hora. Que pasen una feliz noche.